Estimados participantes del Congreso ALGIA 2020, estimados organizadores del Centro ALGIA para la Educación en Salud, les presento un afectuoso saludo desde la ciudad de Lima, Perú. Mi nombre es Galo Camacho Honorio, yo soy médico rehabilitador y el día de ahora me gustaría compartir con ustedes una charla acerca de la biomecánica muscular y el dolor crónico. He de decirles que en mi especialidad es muy frecuente ver pacientes que ya han sido vistos por varias especialidades y que presentan dolor musculoesquelético o a veces dolor somático crónico. Es importante también mencionarles de que la biomecánica es el estudio de las estructuras del cuerpo y su función. Debería ser un estudio más profundo y debería ser un estudio más generalizado, porque en nuestro día a día encontramos muchas alteraciones que han pasado desapercibidas muchas veces por el mismo paciente, que no sabe cuál es su dolor y ya acudió a diversas especialidades. Es importante también mencionar que para que podamos tener un diagnóstico adecuado, no necesitamos tener por lo general muchos exámenes auxiliares, sino es prioritaria la función de nuestras manos, el examen físico que nosotros podamos realizar de nuestros pacientes. Comenzaré mencionando de que en nuestros pacientes podremos encontrar alteraciones biomecánicas tanto en la parte estructural como en la parte funcional. También tendremos pacientes en las cuales las dos alteraciones están combinadas y eso hace mucho más fascinante el estudio y hace mucho más complejo el diagnóstico. Entonces, dentro de las alteraciones estructurales podremos tener pacientes con alteraciones estructurales congénitas, como por ejemplo esa escoliosis que estamos observando en la radiografía, y alteraciones estructurales adquiridas, como por ejemplo una secuela de una fractura. Va a ser muy importante que nosotros pongamos atención a las dismetrías, ¿no? O al estudio de las asimetrías en el cuerpo. Muchas personas podemos tener una asimetría, podemos tener un lado del cuerpo diferente del otro y a veces compensamos esta asimetría haciendo que algunos músculos funcionen de mejor manera que otros y podamos evitar que estas asimetrías nos causen molestias. Pero a veces hay momentos, hay sucesos que pueden romper ese equilibrio y hacer que las asimetrías o las dismetrías se hagan evidentes o se hagan frecuentes, como muchas veces vemos con nuestros pacientes. Dentro de las disfunciones, que es el otro gran grupo, comenzaremos a hablar principalmente de las disfunciones y el dolor muscular. Y en esta parte tendremos que preguntarnos, ¿es que todas las disfunciones duelen? En realidad no. Probablemente solamente un bajo porcentaje de disfunciones sean las que causen dolor. Ahora, ¿el músculo duele? Como podemos ver en la imagen, hasta el hombre más veloz del mundo puede caer preso de un dolor muscular, como por ejemplo le sucedió a Usain Bolt con un calambre. Entonces el músculo sí que duele. Pero ¿qué nos dicen las estadísticas? Una de las principales causas de dolor o de consulta a nivel mundial es la lumbalgia o dolor de la espalda baja o dolor lumbar. Pero dentro de este diagnóstico, ¿acaso podemos saber cuántas de estas lumbalgias son por problemas musculares? Pues no sabemos. Del mismo modo ocurre con otros diagnósticos, como por ejemplo las cervicalgias o diagnósticos como tendinitis que tienen detrás un componente muscular. Pero ¿por qué no encontramos el dolor muscular como una causa de dolor y por qué no lo encontramos en las estadísticas?
principalmente porque no tenemos exámenes auxiliares para poder confirmar todas las causas de dolor muscular. Entonces, dentro de las causas de dolor muscular, solamente un 15% van a ser causas específicas. Y en estas causas específicas vamos a poder encontrar traumatismos, desgarros, infecciones, neoplasias, alteraciones endocrinas, toxicidad, fiebre y otras causas que son demostrables por exámenes auxiliares. Tendremos también un 85% de causas no específicas. Y dentro de estas causas no específicas estarán la tensión muscular, las contracturas musculares, la fibromialgia y el síndrome miofacial. Entonces, dentro de estas alteraciones tenemos principalmente el síndrome de dolor miofacial, que en realidad también es considerado una disfunción miofacial. Este síndrome de dolor miofacial o disfunción miofacial es un trastorno crónico caracterizado por el acortamiento del músculo. Y cuando se produce este acortamiento muscular se forman bandas tensas y puntos gatillo. Cuando nosotros realizamos una presión a través de la palpación de nuestros pacientes en estos puntos gatillo, se va a producir un intenso dolor local, pero también podremos producir un dolor referido. El dolor referido es el dolor que se produce en alguna zona del cuerpo que puede ser cercana, pero que también puede ser lejana al punto que estamos estimulando. Entonces, esto va a ser muy importante que tengamos en cuenta para el examen de nuestros pacientes. Para poder explicar el acortamiento muscular y para poder explicar la disfunción, debemos tener en cuenta una ley neurológica que es la ley de denervación de Cannon y Rosenbloom. Esta ley lo que nos dice es que cuando un nervio no funciona bien, entonces no necesariamente está dañado, no necesariamente está roto, sino que el nervio por algún motivo no funciona bien, al lugar a donde llega ese nervio, llega una señal alterada, llega una señal anormal. Entonces en esas zonas se va a producir un efecto. Y cuando nosotros tenemos este efecto, se va a producir un proceso que fue descrito por el doctor Andrew Fisher, que es la sensibilización segmentaria espinal. Esta sensibilización segmentaria espinal va a causar 3 alteraciones principalmente. Entonces, va a tener una alteración o un componente sensitivo, un componente autonómico y un componente motor. Es importante mencionar que estas 3 alteraciones pueden estar aisladas o pueden estar combinadas en un mismo paciente. Las alteraciones sensitivas se manifestarán por parestesias, adormecimientos, hiperalgesia o alodinia. Entonces tendremos pacientes que nos relatan algunos síntomas, digamos, un poco raros, ¿no? Doctor, hace calor, pero yo siento que mis rodillas están heladas, por ejemplo, ¿no? Entonces es un síntoma un poco que a veces nos puede parecer raro. El componente autonómico es el que está principalmente ligado al trofismo, ¿no? Entonces tendremos alteraciones de la sudoración, alteraciones de los vellos o del estado de la piel, pudiendo a veces ver una diferencia notable entre un miembro y el otro, por ejemplo, en cuanto a la piel. Y el componente motor va a estar principalmente relacionado al acortamiento muscular. Aquí viene la parte importante de entender cómo es que
un músculo acortado puede producir los síntomas. Entonces, en esta imagen, que es tomada del libro del Dr. Gang, podemos apreciar cómo el músculo acortado puede causar una tendinitis, una tenosinovitis, o en el caso de una estructura adicional, como la rótula, una condromalacia. Es importante, pues, examinar adecuadamente que los músculos se encuentren funcionando bien. Entonces, ¿cómo es que vamos a ver estas alteraciones reflejadas en nuestros pacientes? Vamos a ver estas alteraciones reflejadas en nuestros pacientes dependiendo de los músculos que hayan sido acortados, dependiendo de los músculos que estén funcionando mal. Y les voy a mostrar solamente algunos ejemplos que han sido tomados del libro de dolor y disfunción miofacial de los doctores Travel y Simons. En este libro, ellos nos muestran el mapa prácticamente de todos los músculos del cuerpo y su patrón de dolor y la ubicación de los puntos gatillo. Yo he tomado algunos ejemplos que son los más frecuentes, pero no son los únicos. Por ejemplo, en un paciente que tiene un síndrome miofacial y un acortamiento del músculo esternocleidomastoideo, podremos apreciar que el dolor, en el caso de la alteración de la división esternal, va a ser un dolor básicamente irradiado a la región occipital, a la región periorbitaria y a la región malar y la parte superior del cráneo. Entonces el paciente no necesariamente va a referir dolor en el cuello, pero puede tener dolor en todas estas regiones. En un paciente que tiene los puntos gatillo en la división clavicular, veremos el dolor referido en la región retroauricular y en el oído medio. Entonces estos pacientes podrán confundirse con pacientes con otitis. También se va a producir el dolor en la región frontal e incluso irradiado hacia el otro lado, pudiendo confundirse con un paciente con una sinusitis o una cefalea. Además, las alteraciones del esternocleidomastoideo producen una alteración en la somatognosia, es decir, el paciente no pondera adecuadamente los pesos, no calcula adecuadamente como debería ser cuando carga un peso en la mano. Esta alteración del esternocleidomastoideo es una alteración muy frecuente, a pesar de que quizás nunca la hemos encontrado, pero cuando tenemos un paciente que nos trae una radiografía cervical con una disminución de lordosis o una pérdida de lordosis o una inversión de lordosis, entonces esos casos son causados por un acortamiento de este músculo. También tenemos, por ejemplo, uno de los más frecuentes, el músculo trapecio. Cuando el músculo trapecio se acorta y se producen puntos gatillo, pues el dolor también será referido a la nuca y a la región craneana, ¿no? Pudiendo confundirse con cefaleas o pudiendo provocar netamente cefaleas. Hay que recordar que el músculo trapecio es un músculo muy grande y que con frecuencia está acortado. Básicamente en personas que tienen posturas prolongadas, personas que están mucho tiempo frente a una computadora y que no realizan ninguna actividad deportiva o de estiramiento muscular. Un músculo afectado muy frecuentemente también es el infraespinoso, y el músculo infraespinoso da un patrón de dolor referido hacia la nuca, hacia el hombro, pero también hacia todo el miembro superior ipsilateral. Entonces, este dolor puede confundirse con tendinitis bicipitales, con problemas también radiculares cervicales. Entonces, es importante buscar
la presencia de los puntos gatillo en el infraespinoso, a nivel de la escápula. Un músculo frecuente también es el músculo extensor. En el músculo extensor del antebrazo puede producir alteraciones como las epicondilitis, y también cuando el dolor está referido hacia el primer dedo puede confundirse con una tendinitis de Decker-Vain. Por eso es que tenemos muchos pacientes que tienen diagnóstico de epicondilitis, diagnóstico de tendinitis y que de repente ya han recibido tratamiento, han recibido infiltraciones y no mejora el dolor. Es porque las bandas tensas presentes en sus músculos no han sido resueltas. También algunos pacientes con puntos gatillo en los músculos abdominales pueden hacer dificultoso un diagnóstico, por ejemplo, como en la primera imagen, de una pancreatitis, como en la segunda imagen, de una apendicitis, o en la tercera imagen, de una infección de tracto urinario. Obviamente, no será la primera causa de dolor en esas zonas un síndrome miofacial, pero sí será importante tomarlo en cuenta examinando bien esos músculos. En el caso de la región lumbar, un músculo que con frecuencia se altera es el cuadrado lumbar. Y cuando el cuadrado lumbar, que es un músculo profundo y grande, presenta puntos gatillo, tendrá un dolor irradiado hacia la región sacrococcígea y hacia los glúteos, pudiendo confundir el diagnóstico con otras entidades. Entonces es importante también el examen de este músculo. En el caso del músculo piriforme, también causará un dolor en la región glútea irradiado hacia la región posterior del miembro inferior, conociéndose este dolor como pseudociática, ¿no? Entonces también es importante tomar en cuenta el acortamiento de este músculo. Los músculos glúteos menor y mediano son músculos estabilizadores de la cadera que también con frecuencia tienen alteraciones, tienen acortamientos y tienen patrones de dolor referidos hacia la región lateral o a la región posterior del miembro inferior. Entonces, en el caso de esta irradiación, es importante tener en cuenta el examen de estos músculos. Un músculo que con frecuencia encontramos acortado y con puntos gatillo en el caso de personas que han tenido un esguince y que tienen dolor crónico en la región del tobillo que no cede con los tratamientos convencionales, son los puntos gatillo de los músculos peroneos. Entonces tenemos que examinar estos músculos para determinar si es que presentan un acortamiento y si tienen puntos gatillo que necesitan ser resueltos. Me gusta presentar esta diapositiva en las presentaciones porque refleja la importancia de que nosotros podamos darle al paciente una explicación adecuada acerca de su dolor. Entonces, vemos que el médico le dice, no, el dolor de su pierna derecha se produce por su avanzada edad. El paciente, a veces con algo de sarcasmo, nos dice, no, porque la otra pierna tiene la misma edad y no me duele. Entonces, me gustaría llamar a la reflexión en el caso de los pacientes con dolor crónico para poder realizarles un adecuado examen físico. Espero que con esta presentación pueda abrirnos un grupo de posibilidades diagnósticas y podamos interesarnos más en la biomecánica muscular, en la biomecánica articular y en la búsqueda de alteraciones como los puntos gatillo. Les agradezco mucho por su atención y agradezco mucho la invitación al comité organizador. Que tengan ustedes un excelente día. Hasta luego.